Saludos hermanos a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos permite nuevamente poder estar con ustedes en esta clase de homilética avanzada. Si más no recuerdo, creo que es la 7ª clase. Y vamos a continuar mirando sobre este estudio del sermón expositivo. En realidad, preparar un sermón es una ciencia, pero al mismo tiempo es un arte. Y tenemos que estar bajo la dependencia del Espíritu del Señor, porque fue el Espíritu Santo quien inspiró su palabra. Así que en esta oportunidad, hermanos, permítame hablar sobre lo que es el despiece mecánico de un pasaje de las Escrituras. Si nosotros somos estudiantes serios de la palabra de Dios y queremos interpretar el texto o el pasaje que vamos a estudiar de una manera acertada, correcta, entonces hay una pregunta que nosotros siempre debemos hacernos: ¿cómo encuentro el tema central de un texto bíblico? Así que, hermanos, pidamos ayuda al Señor en esta hora. Oremos brevemente, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, tu palabra es verdad y permanece para siempre. En ella puede introducirse un niño espiritual sin temor a ahogarse y un hombre que camina contigo por años sin llegar a descubrir 100% todo. Padre, esto nos hace pensar en la riqueza de tu palabra. Señor, el salmista dijo en el Salmo 19 que tu palabra, la ley de Jehová, convierte el alma, y que tu palabra es más dulce que la miel, que son como el oro, más que el oro afinado. Señor, ayúdanos a amar tu palabra. Oramos que el Espíritu de Dios que la inspiró sea iluminando nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dije, hermanos, hoy vamos a estudiar el despiece mecánico de un pasaje de las Escrituras. Y como estábamos diciendo, todo estudiante serio en la palabra de Dios y toda persona que se siente responsable que lo que va a compartir en verdad es palabra de Dios y quiere trazar la palabra de una manera correcta, tenemos que preguntarnos: ¿cómo encuentro el tema central de un texto bíblico? Debemos, hermanos, siempre tener en cuenta que ningún pasaje de la palabra de Dios existe por sí solo. La verdad es que cada texto es parte de un argumento, historia o colección de pasajes que ha sido organizado con propósito por el autor inspirado. En otras palabras, lo que está antes del pasaje que vamos a estudiar y lo que sigue después del pasaje es sumamente importante y nos ayudará a entender el pasaje bíblico que vamos a estudiar. La verdad, hermanos, es que no existe una fórmula mágica que uno les pueda dar para que usted pueda encontrar el tema central de un texto bíblico. En este caso, estudiar la palabra de Dios no es como estudiar una ciencia exacta como la matemática, por ejemplo, que si usted va a resolver alguna ecuación, usted simplemente ya sabe la fórmula y aplica la fórmula y obtiene el resultado. Así no camina en las cosas de Dios. Es muy distinto. Pero también es cierto que independientemente qué texto bíblico estudiemos, siempre debemos tener en cuenta, en primer lugar, la estructura y el énfasis del pasaje que estamos estudiando. Por supuesto, la forma en que buscamos la estructura dependerá un poco del tipo de texto, porque sabemos nosotros que no es lo mismo buscar la estructura en una narrativa que en una epístola o sermón. En una narrativa, nosotros debemos tener en cuenta el argumento y los personajes. Buscaremos, pues, en una narrativa lo que es el escenario, el punto culminante y el propósito. En cambio, en una epístola o sermón, lo que buscamos es el flujo de ideas con un punto lógico. En segundo lugar, debemos considerar el contexto. Ya hemos visto nosotros en las clases anteriores que el contexto debe gobernar en mi interpretación.
Así que la clave es el contexto. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué el autor pone este pasaje aquí, en este lugar del libro? Tercero, debemos encontrar el tema del libro. Hacer esto, obviamente, es un trabajo bastante arduo. Realmente requiere mucho esfuerzo de nuestra parte entender el tema de todo un libro. Sin embargo, es un paso importante preguntarnos, ¿cómo es que el pasaje que voy a estudiar, especialmente ese énfasis que encuentro en la estructura, se conecta con este tema mayor de todo el libro? Y en cuarto lugar, debemos reflexionar teológicamente. ¿Qué significa esto? Bueno, hay que traer las palabras del Señor Jesús en este caso. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando nuestro Señor Jesús se apareció después de su resurrección a los discípulos camino a Emaús? En Lucas 24, del 13 al 49, especialmente en el versículo 27, el Señor Jesús les dijo a ellos que toda la Escritura hablan de Él y apuntan a su muerte y resurrección. Y si esto es así, el resultado de este evangelio son entonces el arrepentimiento y el perdón de pecados. Si nosotros no entendemos esto, corremos el peligro de interpretar un pasaje solo de forma moralista y terminaremos diciendo lo que el evangelio en sí no dice. Para evitar caer en esta trampa, es importante usar todas las herramientas de la teología, y especialmente la teología bíblica, y preguntarnos, ¿cómo es que mi pasaje de estudio se conecta con el Evangelio? Y en quinto lugar, una vez que ustedes y yo hayamos realizado el trabajo de estructura, contexto, el tema del libro y la teología, recién estamos en condiciones de resumir, independientemente cómo llamemos a esto el tema central, el tema del pasaje o la gran idea. Es sumamente importante dar este paso final. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es lo que el autor está tratando de enseñar a su primera audiencia? ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es su tema principal? Como dije, todo esto requiere un tremendo esfuerzo. Ahora, todo lo que hemos dicho al anterior podemos resumirlo en las siguientes 5 preguntas. En primer lugar, ¿cómo es que el autor ha organizado este pasaje bíblico? Es muy importante hacernos esa pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué el autor pone este pasaje bíblico aquí, en este lugar del libro? La tercera pregunta es, ¿cómo es que mi pasaje bíblico se conecta con el tema de todo el libro? La cuarta pregunta, ¿cómo es que mi pasaje bíblico se conecta con el Evangelio? Y finalmente, la quinta pregunta, ¿qué está tratando el autor inspirado de enseñar a su primera audiencia? En este estudio, nuestro primer trabajo será en descubrir la estructura de nuestro pasaje bíblico que vamos a estudiar para predicar. Para esto, hacemos entonces un despiece mecánico del pasaje. Pero la verdad es que hay ciertos pasos que nos pueden ayudar a nosotros a entender cómo hacer este despiece mecánico de un pasaje bíblico. El primer paso, escribimos las principales afirmaciones del texto de una manera que nos descubra al máximo el significado del texto. Quiero decirles esto, hermanos. Cuando uno lee una estructura, habrán afirmaciones, por un lado, del autor inspirado, por ejemplo, de Mateo o Lucas, pero también habrán afirmaciones del mismo Señor Jesús o de un profeta, etc. Entonces uno tiene que ver aquellas afirmaciones. ¿Son afirmaciones principales, primarias, o son afirmaciones secundarias, subordinadas? ¿Ya, ok, hermanos? Eso va a ser parte de nuestro trabajo. En segundo lugar, el segundo paso es, debemos distinguir entre las cláusulas primarias y las subordinadas, moviendo espacios hacia la derecha. Eso es lo que vamos a hacer. Situando en ellas series de palabras, frases o cláusulas en una disposición que destaque la relación existente entre ellas. Así que eso haremos en el siguiente ejercicio. Tercer paso. Debemos destacar los verbos principales y las palabras o ideas principales, incluyendo palabras conexivas y significativas como ahora bien,
entonces, pues, porque también y. Así que estas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, estos 3 pasos. Pero una nota importante que quiero decirles es lo siguiente. Las descripciones que haremos en el margen a la derecha, hermanos, son simplemente descripciones hechas por conveniencia. ¿Ok, hermanos? En realidad, no siguen ninguna categoría gramatical formal. Usted puede escoger sus propias palabras descriptivas. El propósito es esforzarse uno mismo a observar la relación de las varias partes de una oración entre sí mismas y unas con otras. Nuestra comprensión de estas relaciones puede entonces ser introducidas en el sermón a medida que explicamos el dónde, cuándo, cómo, bajo qué circunstancias son verdaderas y aplicables las afirmaciones principales. Ahora podemos ayudarnos en la identificación de las cláusulas principales y subordinadas por medio de las conjunciones. Recuerden que una conjunción son palabras que sirven para unir una expresión con otra expresión. ¿Ok, hermanos? Ahora yo he tratado de colocar acá las conjunciones coordinadas, coordinadoras o principales. Incluyen palabras como y, pero, por tanto, aún más, sin embargo, todavía. Y las conjunciones subordinadas incluyen palabras como porque, aunque, así que, sí, mientras, en tanto, cuando, hasta, dónde, para qué. ¿Ok? Eso es lo que tenemos ahí. Ahora, he subrayado, como pueden darse cuenta en esta diapositiva, en la parte de las conjunciones subordinadas, la palabra porque. ¿Por qué? ¿Por qué he hecho esto? Porque hay que tener en cuenta, hermanos, que esta es una palabra difícil de clasificar. ¿Por qué? Porque puede significar que está introduciendo un concepto subordinado. Pero porque también puede significar que simplemente continúa el pensamiento, posiblemente añadiendo una inferencia, por tanto, o una explicación. Así que, veamos un ejemplo, hermanos, sobre lo que estamos acá nosotros estudiando. Vamos a tomar el ejemplo que viene del libro de texto que yo estoy usando, James Praga, ¿no es cierto? El ejemplo de Lucas 19, 1 al 10, que es un pasaje muy conocido sobre la historia, ¿no?, de Jacob, ¿no es cierto?, en cuanto a la salvación que experimentó Jacob. Bueno, como ustedes saben, primero tenemos que orar, ¿no?, pedir a Dios que nos ayude, y también tenemos que leer el texto repetidas veces. Entonces, después de haber hecho todo eso, vamos a observar que el despiece mecánico del texto nos ayuda no solo a analizar el pasaje y a distinguir sus partes principales, sino también a observar puntos del pasaje que, de otra manera, escaparían a nuestra atención. ¿Ok, hermanos? Entonces aquí, en este pasaje de Lucas 19, 1 al 10, vemos lo siguiente. Cuando usted lee, se va a dar cuenta de lo siguiente. Como dije, hay afirmaciones principales. En este caso, hay afirmaciones de parte de el autor inspirado Lucas. También hay afirmaciones de parte de nuestro Señor Jesús. Pero también de Zaqueo. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿cuál de ellas, de estas afirmaciones, es la que es principal y cuáles quedan subordinadas? Y habiendo observado el texto, habiendo leído, hay 3 afirmaciones principales de parte de Lucas. En el versículo 1, ¿qué dice? Habiendo entrado Jesús en Jericó. Esta es la primera afirmación de Lucas que encontramos de parte del autor inspirado. ¿Okay? La segunda afirmación lo observamos justamente en el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, esa es una afirmación de Lucas. Y también la tercera afirmación de Lucas lo encontramos entonces. Entonces. Yo he colocado ahí afirmaciones principales, ¿correcto?
Por otro lado, si usted se da cuenta, lo que continúa, dice, Zaqueo puesto en pie dijo al Señor. ¿Quién dijo? Zaqueo. Esta es una afirmación. Pero es una afirmación de Zaqueo que queda subordinada a la afirmación de Lucas. Y en el versículo 9, note bien lo que dice. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación. También es una afirmación. Pero es una afirmación subordinada. ¿Está claro? Esa es la idea, hermanos. Ahora, yo aquí todavía no estoy entrando a detalles de verbos, de participios, etcétera, o de frases que nos ayudan a entender el texto. No estoy entrando en detalles. Lo estoy viendo de manera muy general ahorita. ¿Ya? En el otro ejemplo lo voy a desmenuzar más, un pasaje que voy a tocar. ¿Ok, hermanos? Entonces, eso es lo que vemos. ¿Ok, hermanos? Ahora, permítame decir lo siguiente. Cuando hacemos este estudio, esta forma el despiece mecánico, podemos observar que el tema, dado a lo que está contando aquí el autor inspirado Lucas, vendría a ser la salvación de Zaqueo, el que había estado perdido. Ahora, al examinar cuidadosamente el pasaje, nosotros vamos a descubrir los siguientes hechos principales acerca de la salvación de Zaqueo, el hombre que estaba perdido. ¿Y cuáles son estos hechos principales que observamos cuando ya hemos visto estas afirmaciones principales de parte de Lucas? En primer lugar, vemos que Jesús está buscando a Zaqueo, versículos 1 al 4. Jesús está trayendo a Zaqueo, versículos 5 al 7. ¿Y cuál es el resultado? Zaqueo salvado, versículos 8 al 10. Ahora examinemos nosotros cada detalle, ¿sí? Más cerca el texto, especialmente los puntos principales, para poder rescatar algunos puntos o subpuntos allí en el texto. Podemos hacer eso nosotros, ¿ok? Entonces, cuando examinamos nosotros los versículos del 1 al 4, ¿qué observamos? A lo menos dos características en relación con la búsqueda de Zaqueo. En primer lugar, la búsqueda de Jesús en pos de Zaqueo fue llevada a cabo de una manera discreta. En segundo lugar, la visita de Jesús a Jericó despertó en Zaqueo el interés de verle. Cuando nosotros observamos el segundo punto principal, es decir, los versículos del 5 al 7, también observaremos otros dos hechos importantes. En primer lugar, Jesús buscó la amistad de Zaqueo, el hombre que no tenía amigos. Recordarán ustedes que Zaqueo tenía pocos amigos, ¿no es cierto? Él fue una persona que trabajaba para el Imperio Romano, cobrando impuestos a sus propios paisanos judíos. Sin embargo, aquí vemos que Jesús mismo se invitó. Él se invitó a sí mismo a la casa de Zaqueo. En segundo lugar, la autoinvitación de Jesús a la casa de Zaqueo tuvo un doble efecto. Un efecto positivo, favorable en la vida de Zaqueo, pero un efecto negativo, desagradable para las personas que estaban en Jericó. ¿Está bien? Y finalmente, cuando analizamos nosotros el tercer punto, observaremos también dos hechos más. En primer lugar, vemos la salvación de Zaqueo, queda evidenciada por el gran cambio que le sobrevino de manera inmediata. ¿Recuerdan lo que él dijo? Si en algo yo he defraudado, yo lo voy a devolver cuadruplicado. Pero en segundo lugar, la salvación de Zaqueo es afirmada por Jesús en términos inconfundibles, ¿no? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ¿ya? Porque él es hijo de Abraham también. Así que, hermanos, cuando hacemos todo este análisis, podemos nosotros hacer un bosquejo. Y nuestro bosquejo va a ser, como notamos aquí, un sermón expositivo. ¿Por qué? Bueno, la salvación ganada de Zaqueo, vemos acá la salvación de Zaqueo, el que había estado perdido, ese es el tema. Y podemos poner un título como ganado por amor. Y ahí están los tres puntos principales, buscando a Zaqueo, versículo 1 al 4, atrayendo a Zaqueo, versículos 5 al 7, el tercer punto principal, Zaqueo salvado, versículos del 8 al 10. Como ustedes pueden notar, los puntos principales y los subpuntos, todos ellos brotan del mismo texto de nuestro estudio. Así que, hermanos, es esto lo que hemos visto con respecto a este ejemplo número 1. Pero vayamos a ver un ejemplo número 2. En el caso de lo que nosotros ya hemos venido estudiando. Recuerdan ustedes que estudiamos hace un tiempo atrás sobre lo que es Efesios 6, del 10 al 20.
ahí yo presenté también una estructura más o menos del texto, y esto requiere un trabajo, y obviamente ese trabajo ya lo había hecho, y por eso ahora voy a tratar de visualizar lo que hice en aquel tiempo. Así que hagamos un despiece mecánico de este pasaje en la siguiente forma, y teniendo en cuenta que las palabras escritas al margen derecho son descripciones hechas por conveniencia propia, hermanos, ¿ya? Eso es lo que debemos tener. Entonces, nuevamente, una vez que hemos orado, hemos pedido a Dios que nos ayude, hemos leído la palabra de Dios, vamos nosotros a tratar de mirar lo que hay aquí en este pasaje bíblico. ¿Recuerdan ustedes cuando hicimos el estudio, ¿no es cierto? Inclusive lo pinté de color rojo, recuerdo, los verbos principales, en este caso estaba en el versículo 10, fortaleceos, en el versículo 11, vestíos de toda la armadura, y el versículo 14, la parte A, está pues firmes. Así que ahí estaban todos los verbos, estos verbos principales. ¿Recuerdan? Y dijimos nosotros lo siguiente: en este pasaje, estos tres verbos principales son los que gobiernan prácticamente todo este pasaje. Y además, vimos que el versículo 10, para nosotros, viene a ser lo que es el encabezamiento. ¿Ya? Les pongo un tema al margen de hecho, el encabezamiento. Es una descripción que yo hago, convenientemente. Luego, en el versículo 11a, vestidos de toda la armadura de Dios. Esos son los medios para la meta. Ahora, noten que he puesto ahí una flechita de color rojo. Lo que estoy haciendo es irme al margen. ¿Por qué? Porque aquí el verbo principal, vestidos, nos lleva a hacer esto. El versículo 11b, nos habla del propósito, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 12 nos explica el problema. O sea, ¿por qué tenemos que ponernos estas armas, ¿cierto? Porque no tenemos lucha, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales. Y así seguimos avanzando, y nos damos cuenta en el versículo 13a, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Qué es esto? Repetición y explicación de los medios para la meta. En el versículo 13, nuevamente una flechita al margen, a la derecha, para que pueda resistir el día malo. Ese para es propósito, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y en el versículo 14, nuevamente aquí está otro verbo principal, está pues firme. Es un llamamiento al compromiso. Y como ya dije, estos verbos son de modo imperativo, ¿cierto? Es una orden. ¿Qué más? Los versículos 14 al 14b hasta el 16, en realidad son una explicación de los medios para mantenerse firmes, si usted lo lee detenidamente. Y todas estas palabras como ceñido, vestido, calzado, tomad, son participios. ¿Ya? Y luego, ¿qué tenemos? Versículo 17 hasta el versículo 19, hasta el versículo 20, perdón. Pero en el versículo 17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Es un llamamiento a equiparnos. Versículo 18a, orando en el Espíritu, 18b, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es esto? Explicación cómo tomamos el yelmo y la espada del Espíritu. Y versículo 19a, me sea dada palabra. Versículo 19b al 20, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Qué es esto? Una petición de oración que Pablo está pidiendo a los hermanos de Éfeso, por estos dos propósitos, ¿no es cierto? Así que aquí tenemos, hermanos, por ejemplo, un despiece mecánico de este pasaje de Efesios 6, 10 al 20. Ahora, quiero decirles, hermanos, que esto de despiece mecánico de una estructura de un pasaje bíblico, poco a poco nosotros lo vamos a estar aprendiendo. ¿Ok, hermanos? Así que ánimo, hermanos, siempre estemos estudiando. Que el Señor le bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Si Dios permite, nos vemos hasta la próxima clase.